Buenas, buenas, nos volvemos a encontrar. Esta vez será parte 4. Vamos a hablar de un tema que está presente en nuestra vida del día a día y aunque muchas veces no seamos conscientes de lo importante, eh, que es los instrumentos privados y el principio de la libertad. Cada vez que nosotros firmamos un acuerdo entre partes, por ejemplo, cuando alquilamos un departamento, vendemos un bien mueble o incluso cuando hacemos un contrato de servicios, estamos utilizando lo que se llama un instrumento privado. Pero, ¿por qué es tan relevante? Porque este tipo de documentos, aunque no sean firmados ante un escribano, tienen fuerza legal, representan la voluntad de las partes y están protegidos por el código. Además, el principio de la libertad permite que estos acuerdos se realicen sin formalidades especiales, dándole flexibilidad y autonomía a las partes para decidir los términos y condiciones. Bueno, vamos a adentrarnos en este mundo de los instrumentos privados y ver cómo funcionan con el principio de libertad paso a paso. Un instrumento privado es un documento donde dos o más partes expresan su voluntad de realizar un acto o acuerdo, sin necesidad de que intervenga un funcionario público, como un notario. Es decir, es un contrato o acuerdo que las personas firman entre sí sin que un escribano tenga que dar fe de su validez. El artículo 1017 del Código establece que los actos entre partes pueden realizarse en forma libre siempre que la ley no exija una forma particular. Esto significa que en la mayoría de los casos un instrumento privado tiene la misma validez que un documento público, mientras las partes estén de acuerdo y firmen el documento. Por ejemplo, si le decido vender mi bicicleta a un amigo, podemos redactar un contrato en una hoja de papel con los términos del acuerdo, el precio, la fecha de entrega y si incluye algún accesorio. Aunque este contrato no esté firmado ante un notario, es completamente válido y obliga a ambas partes siempre que ambos los hayamos firmado. Uno de los aspectos más interesantes de los instrumentos privados es el principio de la libertad. Este principio permite que las personas elijan libremente cómo documentar sus acuerdos, sin la necesidad de cumplir con una formalidad específica o la intervención de un funcionario público. En otras palabras, el Código Civil y Comercial respeta la autonomía de las partes y les permite establecer las condiciones y la forma del acuerdo a su manera. La libertad de forma significa que el acuerdo no necesita ser escrito en una forma específica o en un papel formal. Puede hacerse en papel, por medios electrónicos o incluso ser verbal, siempre que no haya una disposición legal que exija otro tipo de formalidad. Es decir, las personas pueden elegir cómo expresar su voluntad siempre que el acuerdo sea claro y esté documentado. Imaginen que contrato a un jardinero para cuidar mi jardín durante el verano y acordamos un pago mensual por su servicio. No necesitamos un contrato formal. Puedo escribir los términos en una hoja y firmarla con el jardinero o incluso acordarlo verbalmente. El acuerdo sigue siendo válido y ambas partes estamos obligadas a cumplir con lo pactado. Aunque los instrumentos privados gozan de esta libertad, es fundamental que cumplan con ciertos requisitos para que sean válidos. Uno es el consentimiento de las partes, o sea que las personas que firman deben tener capacidad legal y actuar libremente, sin coacción ni error, y este consentimiento garantiza que ambas partes estén de acuerdo con los términos del acuerdo. Tiene que tener un objeto lícito, o sea, el acuerdo debe referirse a algo que esté permitido por la ley. No se puede firmar un instrumento privado que incluya un acto ilegal, ya que carecería de validez. Y por último, la firma de las partes. En la mayoría de los casos, la firma es esencial para darle validez al documento. La firma representa el compromiso y el consentimiento de cada parte. Si redacto un contrato privado de compraventa con alguien que ha sido engañado sobre el contenido del contrato, ese acuerdo no es válido, porque no hubo verdadero consentimiento. La libertad de forma y contenido se aplica siempre y cuando ambos estén informados y estén de acuerdo con lo que firman. Los instrumentos privados tienen lo que se llama fuerza probatoria, y esto significa que si hay un conflicto, este documento puede usarse como prueba en un juicio para demostrar la existencia y los términos del acuerdo. Sin embargo, a diferencia de los instrumentos públicos, en los que la firma y autenticidad no se cuestionan, los instrumentos privados pueden necesitar ratificación, es decir, que las partes confirmen ante el juez
que las firmas y el acuerdo son genuinos. Imaginen que realizo un contrato privado de alquiler con una persona y acordamos ciertas reglas para el uso del inmueble. Si luego hay un problema y llevo el caso a juicio, el contrato sirve como prueba. Sin embargo, si la otra persona niega que haya firmado el documento, voy a tener que demostrar que la firma es auténtica y que el acuerdo fue realmente establecido entre ambas partes. El principio de libertad en los instrumentos privados interpreta en el código de una manera que respeta y favorece la autonomía de las partes. Este principio implica que en caso de duda sobre el significado de una cláusula debe interpretarse de manera que preserve la validez del acuerdo, siempre que cumpla con los principios de buena fe y el sentido razonable de lo pactado. La interpretación de los instrumentos privados busca preservar la validez, por eso el principio pro validitatem busca preservar la validez del acuerdo y proteger la voluntad de las partes en situaciones de ambigüedad. El juez o la autoridad deben intentar entender lo que las partes habrían querido, interpretando de buena fe y buscando un equilibrio en los intereses de ambas partes. Piensen en un contrato de compraventa de un vehículo en el que las partes no especificaron claramente quién debía hacerse cargo del seguro hasta la entrega. Si surge un conflicto, el juez intentará interpretar de forma razonable lo que ambas partes habrían entendido al firmar el contrato y buscará una solución que respete el espíritu del acuerdo. Los instrumentos privados son una herramienta fundamental en nuestras relaciones legales diarias y gracias al principio de libertad las partes tienen flexibilidad para establecer sus acuerdos de manera que se adapte a sus necesidades, sin formalidades innecesarias, siempre que cumplan con los requisitos de consentimiento, licitud y firma. Este sistema no solo facilita la formalización de acuerdos, sino que también permite que la voluntad de las partes tenga un valor real en el ámbito legal. Bueno, hasta acá la parte número 4 y nos vemos en la 5.